En esta ocasión vamos a hablar de un ejemplo más de modelación. Este ejemplo es el que concierne al modelado de un tanque de gas. Entonces es modelado de tanque de gas. Entonces, pues bueno, vamos a hacer la representación esquemática de nuestro proceso de forma muy sencilla. Pongamos que me salió derechito, este sería la representación de un tanque horizontal de gas. Nosotros vamos a tener pues un ventilador, puede ser un ventilador, puede ser un compresor, vamos a representarlo de esta forma. Entonces, este va a mover un cierto flujo de entrada que puede ser dependiente del tiempo. Y pues para este ejemplo vamos a decir que las unidades de esto se encuentran en pies cúbicos sobre minuto. Este recibe el gas y pues lo mete dentro de nuestro tanque. La orden la orden para lograr esto, pues es a partir de una señal eléctrica. Vamos a decir que hay una señal eléctrica de entrada para nuestro ventilador, nuestro compresor, que es función del tiempo. Y esta señal eléctrica vamos a simplemente mencionar que está en un determinado porcentaje. Es decir, un porcentaje de la corriente máxima que puede llegar a este dispositivo es el que acciona el movimiento mecánico del ventilador o del compresor para lograr el cometido de meter gas dentro de nuestro tanque. La variable, por supuesto, la variable que nos va a interesar modelar, por el momento no controlar, pero sí modelar, es la presión en función de la temperatura. Entonces, lo que vamos a modelar es cómo se comporta la presión en función de lo que estamos aquí mencionando. Acá, obviamente, pues va a salir, si así lo deseamos. Podemos visualizar este como un tanque de compensación. Los tanques de compensación son, pues eso, son tanques que ayudan a despresurizar líneas, tuberías en este caso, para evitar que se llegue a una alta presión y puedan fracturarse estas líneas causando una condición insegura. Entonces estos tanques ayudan a despresurizar, en este caso, corriente arriba, tubería hacia arriba, la línea que a continuación sigue después de este tanque. Aquí vamos a poner una válvula de control. Esta válvula de control pues tiene esta simbología y esta válvula pues puede ser una válvula neumática o eléctrica. En este caso vamos a decir que es neumática y tiene una cierta señal que es una señal para la válvula de salida que también es función del tiempo. Y vamos a estipular, pues también sin ponerle unidades, que es un determinado porcentaje con respecto a la potencia neumática que servirá para abrirla y o cerrarla. Esto va a generar que tengamos un caudal de salida, un caudal volumétrico de salida, F sub 0, que también podría llegar a ser función del tiempo en una condición en estado transitorio y también va a estar postulada en las mismas unidades la presión, perdón, en pies cúbicos sobre minuto. Ahora bien, vamos a decir que la presión con la que sale esta corriente es una presión 1, que también podría ser función de la temperatura. Esta es una breve idea de cómo sería la representación de nuestro sistema.
Esta es una breve representación muy sencillita de la forma, pues, de la planta, de la porción de planta que nosotros vamos a querer controlar. Ahora bien, hay que poner nombre y apellido a todo esto. Por ejemplo, podríamos decir el flujo de entrada, que es función del tiempo, es igual a una cierta constante, una cierta ganancia que va a transformar la señal eléctrica que va a el ventilador o compresor. En este caso, vamos a decir, según nuestro autor Corripio y Smith, de donde estoy extrayendo este ejemplo, que vale 0.16. Este 0.16 tendría unidades de flujo volumétrico, pies cúbicos sobre minuto, dividido entre miliamperes, por ejemplo, si es que estuviéramos hablando, reitero, de una señal eléctrica al ventilador. Y esto iría multiplicado, de nuevo, pues por MI, que es la señal que va a nuestro ventilador. Y con esto estaríamos regulando la corriente de gas que ingresa a nuestro tanque. Y bueno, pues básicamente es eso, la forma en que nosotros estaríamos estipulando. Lo que hay con el caudal volumétrico de salida, F sub 0, que reitero también puede ser función del tiempo. Como aquí tenemos involucrada una válvula, tenemos que estipular pues la matemática de esa válvula. Vamos a poner una ganancia que para nuestro autor vale 0.00506, que va a ir multiplicado por la señal neumática o eléctrica a la válvula de control, que es función de la temperatura. Y esto, digamos, sería la constante de nuestra válvula, va a ir multiplicado por la raíz cuadrada de la presión que hay en el tanque en el tiempo t, multiplicada por la diferencia de presiones entre el tanque en el tiempo t menos la presión que tiene la corriente en la salida en la línea en la tubería. Y este sería nuestro modelo matemático para nuestra caudal de salida, para poder modelarlo. Vamos a suponer también, ya que estamos en el sistema inglés, que estas presiones se encuentran en libras sobre pulgada cuadrada. Y bueno, pues básicamente es esta la idea. Aquí notamos algo muy importante. Si no tenemos las herramientas que hasta ahora hemos visto, pues no podríamos procesar esta información, no podríamos transformarlas al dominio de Laplace. Entonces, pues es importante mencionar estas cosas. Vamos a ponerle nombre y apellido a algunas constantes. Por ejemplo, para hacerlo simple, vamos también a poner que el volumen de nuestro tanque es de 20 pies cúbicos. ¿Estamos? Vamos a decir que en el estado estacionario los caudales son iguales, tanto el caudal de entrada como el caudal de salida, y estos son iguales a 8 pies cúbicos sobre minuto. Vamos a decir también que la presión en el tanque en el estado estacionario se desea que sea de 40 libras sobre pulgada cuadrada absolutas, y que la presión de salida de ese tanque pues es de una atmósfera o 14.8 libras. Vamos a decir que también en el estado estacionario, como hemos discutido anteriormente, la señal que va a el ventilador y la señal que va a la válvula de control son iguales en el estado estacionario
y ambas valen 50%. Esto para permitir una maniobra importante, tanto de apertura como de cierre, a nuestro sistema y así controlar las diversas perturbaciones. Supongamos que hay un mayor flujo de entrada o hay un menor flujo de entrada, pues esto permite un juego en donde yo soy capaz de controlar estas perturbaciones. Bueno, este es, digamos que el esbozo, la forma general de nuestra planta, la forma en que vamos a trabajar con ella. Y bueno, a partir de lo establecido, vamos a generar primero con variables y después sustituyendo los números pertinentes, vamos a generar, en este caso, nuestro balance. Como no estamos discutiendo temperatura y estamos discutiendo presión, pues la presión del tanque va a aumentar por un aumento en la cantidad dentro del tanque, un aumento en la cantidad de gas. Entonces, por lógica, el balance que nosotros tenemos que realizar es un balance de masa en estado transitorio. En este caso, un balance de masa sin reacción. Y pues, como es fácilmente previsible, pues tendremos una velocidad de entrada de gas másica. Necesito la densidad del gas. Vamos a considerar que esta es la densidad promedio. Entonces le ponemos una barra, es Rho testada. Esta densidad multiplicada por el flujo de entrada va a causar que tenga velocidad de entrada de masa de gas. Esto lo vamos a restar de la velocidad de salida de gas, de nuevo la misma densidad promedio para este proceso, multiplicada por el caudal de salida, que es función del tiempo, y esto va a ser igual a la acumulación. Vamos a poner todo en referencia o en base molar. Entonces aquí va a haber una acumulación de moles en el tiempo t con respecto a el tiempo. Entonces, este es primero nuestra primera aproximación, nuestro primer valor. Reitero, Rho es, en este caso, por la definición que estoy utilizando, sería la densidad molar en condiciones estándar. Vamos a decir que esta densidad tiene un valor determinado. Esta densidad promedio en condiciones estándar va a ser igual a 0.0263 libras mol sobre pie cúbico. Esto obviamente en sistema inglés, N, como ya lo dije, sería el número de moles de gas en el tanque, obviamente en libras mol. Entonces, pues vamos a sustituir los valores según lo que hemos estipulado, según lo que hemos mencionado, y vamos a hacer una aclaración. Vamos a aproximar nuestro modelo a un comportamiento de gas ideal, recordando pues la famosa ecuación pavo igual a ratón. Vamos a decir que la presión, que es función del tiempo multiplicada por el volumen, es igual al número de moles en el tiempo t multiplicada por la constante universal de los gases en las unidades pertinentes por la temperatura en escala absoluta, que pues en este caso podría ser manejada en grados Rankine. Entonces, como ya lo dije, pues tenemos primero que hacer una aproximación, tenemos que hacer alguna aproximación, ya que el caudal de salida, como acabamos de ver, obedece a una función que no es lineal. Entonces lo que tenemos que hacer es, de nuevo, utilizar las series de Taylor hasta el segundo término para lograr esta linealización. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuestro caudal de salida, función del tiempo, lo vamos a aproximar a una linealización que va a ser el caudal promedio en el estado estacionario más
la derivada parcial del caudal de salida, que es función del tiempo, con respecto a la señal de salida, también función del tiempo. En este caso, vamos a derivar a el caudal, con respecto a todas las variables que controlan a este caudal. El primero es este, entonces agrego esta derivada, la primera derivada parcial con respecto a la señal a la válvula, y agrego el incremento que es m sub 0 o m de salida en función del tiempo menos el valor promedio de esa señal en estado estacionario. Ya tengo el primer término que depende de la señal eléctrica. Esto competente a la linealización de funciones que dependen de más de una variable. Como depende también de la presión, pues voy a añadir ese término, voy a derivar a ese caudal de salida que es función del tiempo, ahora con respecto a la presión. Obviamente aquí me faltó mencionar que pues esto debe de ser evaluado para M en estado estacionario, MO en estado estacionario. Acá también pues evaluado en el estado estacionario, que en este caso sería para la presión. Y acá esto va a ir multiplicado por el incremento que se espera que sea pequeño, que es la diferencia entre la presión en estado transitorio menos la presión en el tanque en estado estacionario. Y además de ello, pues también el flujo va a depender no solo de la presión del tanque, sino de la presión en la línea. Entonces tengo que agregar la derivada del flujo de salida, que depende del tiempo, con respecto a la presión en la línea de salida, que también depende del tiempo, evaluada en el estado estacionario, en este caso con respecto a la presión 1 en estado estacionario multiplicada por el incremento derivado de la perturbación de la presión en estado dinámico de salida menos la presión de salida en estado estacionario. Y bueno, ahí con esto hemos modelado de alguna forma estas ideas. Podemos obviamente inferir que pues la parte derivada pues tiene un valor determinado, no es demasiado complejo revisar que este valor pues se puede obtener, se puede derivar sin ningún problema. Es una operación matemática hasta cierto punto simple. La ecuación que tenemos nosotros que derivar sería esta ecuacióncita, y lo que tenemos que hacer es esta ecuacióncita la vamos a derivar primero con respecto a MO o M sub O. Después con respecto a P. Y después con respecto a P1. La vamos a evaluar en el estado estacionario. Vamos a evaluar todo esto en el estado estacionario. No solo es M sub O, presión testada y presión 1 testada, sino además, pues toda esta función va a ir evaluada, va a ir sustituida estos valores, y en función de eso se habrá de hacer la sustitución para poder llegar al estado estacionario. Más adelante vamos a ver qué forma va a tomar esta expresión. Pero ineludiblemente va a ser una expresión en estado estacionario, es decir, una expresión lineal más bien, donde voy a tener una constante fácilmente transformable a Laplace.
multiplicada por las variables de desviación M, O, P mayúscula y P1, donde pues todas estas son fácilmente transportables al dominio de Laplace. Bueno, volviendo a nuestro balance, pues tenemos el caudal de entrada menos el caudal de salida no, miento, la barra va arriba de nuestra densidad. Esto es función del tiempo. Y ahora, con la ecuación de los gases ideales, en vez de poner todo en función del número de moles, hacemos la sustitución de esto y podemos poner al volumen, a la constante de los gases, a la temperatura en escala absoluta, a la presión que depende de la temperatura y varía con respecto a el tiempo. Con ello hemos hecho una adecuación de nuestro balance de masa. Y recuerden que la idea es transportar todo esto a variables de desviación. Lo que tenemos que hacer es restar la ecuación en estado estacionario, esto es la densidad promedio por el caudal de entrada en estado estacionario menos la densidad promedio por el caudal de salida en estado estacionario, y esto es igual a 0. Cuando yo resto la ecuación roja de la ecuación negra, en este caso, y haciendo un poco de manipulación matemática muy sencilla, yo llego a la ecuación siguiente, todas en función de variables de desviación. Esto vendría a ser la densidad promedio por la variable de desviación del caudal de entrada, que es función del tiempo, menos la densidad promedio por la variable de desviación del caudal de salida, que es función del tiempo. Y esto es igual al volumen del tanque sobre la constante R sobre la temperatura en escala absoluta por la derivada de la variable de desviación de la presión en el tanque, que es función del tiempo derivada con respecto a el tiempo. Entonces, si yo sustituyo todo esto, toda esta matemática, y bueno, encontrados los valores de estas constantes, obviamente poniendo nombre y apellido al flujo, poniendo nombre y apellido a la desviación y demás, todo esto es una constante, a la que llamaremos C1. Esta es otra constante, la llamaremos C2. Y esta es otra constante, la llamaremos C3. Entonces, haciendo la resta de las dos expresiones, yo llego a la siguiente ecuación, donde el caudal de salida o la variable de desviación del caudal de salida en el dominio del tiempo es igual a una constante, en este caso C1, que ya hemos estipulado cuál es su significado físico, multiplicado por la variable de desviación de la señal a la válvula, que varía en función del tiempo, más la constante 2 por la presión o la variable de desviación de la presión en el tanque, que varía con respecto al tiempo, más la constante 3 por la presión, por la variable de desviación en la presión de salida, que también depende del tiempo. Entonces, es fácilmente visible que este modelo matemático sin ningún problema se puede transportar al dominio de Laplace, sin ningún problema se puede obtener este resultado,
y sin ningún problema se pueden obtener los valores. Cuando se hace la transformada de Laplace de esta función, a esta la vamos a transformar al dominio de Laplace. Y bueno, lo que nos interesa es despejar a este término. Entonces nosotros vamos a tener ahora en el dominio de Laplace la variable de desviación de la presión en el tanque va a ser igual a una ganancia K1 sobre la constante del tiempo tau S más 1 por la señal a el ventilador o la variable de desviación de la señal del ventilador en el dominio de Laplace. En este caso, menos, porque esto hace que suba la presión y los otros términos van a hacer que disminuya. Una ganancia K2 dividiendo de nuevo sobre tau S más 1 por la señal a la válvula de control en la línea de salida en el dominio de Laplace menos K3 sobre la constante del tiempo tau S, tau por S más 1 por la variable de desviación de la presión de salida en el dominio de Laplace. El significado físico de las constantes, por ejemplo, K1, es fácilmente visible que vale 0.16 libras absolutas sobre pulgada cuadrada sobre el valor C2 y completando las unidades sería P6 sobre porcentaje, es decir, ¿qué tanta señal en porcentage de máxima corriente eléctrica llega que genera un determinado subidón en la presión absoluta dentro del tanque? En las otras podemos inferir que, de nuevo, en el numerador vamos a tener PCIs, es decir, PCI, aquí va a ser un cociente entre C1, que ya hablamos de su significado físico, y C2, dividido entre porcentaje de señal, en este caso de señal a la válvula de control. Y por último, K3, su significado físico es un poquito más interesante. Bueno, es el cociente entre C3 y C2. En este caso es adimensional porque, pues, la conlleva respecto a cuánta presión está fluyendo a través del tanque de salida y cómo eso afecta a la presión dentro del tanque. Esas son las tres ganancias de mi sistema, es decir, esta ganancia o este término hace que suba la presión, mientras que a mayor nivel, a mayor señal de nuestra válvula de control, la presión disminuiría y a mayor presión en el tanque o en la línea, perdón, a la salida del tanque, pues también nuestra presión disminuiría. Y estos son los significados físicos de esas constantes. El arreglo matemático para llegar a esto ya lo conocemos, es simplemente manipulación matemática. Pero lo importante es ver cuál es el significado físico de la constante del tiempo que se encuentra en los tres denominadores. Es el volumen total del tanque, la constante de los gases, la temperatura a la cual ocurre este proceso, la densidad promedio o en condiciones estándar y la constante 2. Entonces, ¿qué vemos? Vamos a recordar qué es la constante 2, nada más para tenerlo presente. La constante 2, vean ustedes que depende absolutamente del caudal de salida
depende absolutamente del caudal de salida. Entonces, en este caso, aquí voy a mover tantito para que se vea. Entonces, recordando, es la variación del caudal de salida con respecto a la presión en el tanque, evaluada en el estado estacionario. Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Un tanque más grande, un tanque más grande le va a dar tiempo para responder a un cambio súbito en una perturbación, en este caso en el flujo de entrada. Vemos también que a menor temperatura más va a ser el control dentro de este. Entre más denso sea el gas, es decir, entre más presurizado sea, también pues la respuesta va a ser más rápida. Y vemos aquí algo interesante: entre mayor sea la dependencia del flujo de salida con respecto a la presión dentro del tanque, también más rápido va a ser la respuesta a la perturbación dentro de mi sistema. En términos generales, un tanque de compensación más grande, es decir, un volumen más grande, va a causar que una perturbación del flujo, pues tenga un mayor retraso para ser observada. La respuesta, en este caso la variable de respuesta para nosotros es la presión dentro del tanque, que es precisamente lo que nosotros queremos controlar. Entonces, hasta aquí dejamos la discusión, hasta aquí dejamos esto. Más adelante abordaremos cómo esto se ve reflejado en un diagrama de bloques y cómo la matemática de diagrama de bloques puede permitirme obtener una sola función de transferencia, en donde, si yo conozco la matemática pertinente de la misma, podré manipular todo adecuadamente. Esta discusión simplemente se circunscribe a cómo modelarlo, a cómo comprender todas las variables que controlan a estas perturbaciones, cómo se ve reflejado en la presión, que es precisamente la variable que deseo controlar, sea por condiciones de seguridad, sea por condiciones de proceso y de calidad del mismo, entre otras cosas más. Hasta aquí llega esta discusión. En posteriores discusiones abordaremos las consecuencias matemáticas de esto y de cómo se ve reflejado en una simulación.